Hola a todos, mi nombre es Beatriz Ruiz, soy de la Universidad de Córdoba y en primer lugar me gustaría agradecer al comité organizador la oportunidad de participar en el marco de este congreso. Mi comunicación se titula Prácticas discursivas y perspectiva de género, las unidades frasiológicas y para ello, en primer lugar, proporcionamos un breve marco introductorio con el diseño de nuestro corpus, las dimensiones de análisis desde un punto de vista más teórico, con su aplicación posterior, en los niveles cognitivo, enunciativo e interactivo, y por último nuestra intervención en el aula. Finalmente, proporcionaremos las conclusiones más relevantes de este trabajo a caballo entre la investigación y la docencia. En primer lugar, es fundamental dejar claro que nosotros partimos de la idea de que la fraseología no es un repertorio inocuo de fórmulas tradicionales o convencionales, sino un conjunto de prácticas discursivas que interpretan, ordenan y jerarquizan el mundo. Es decir, no se dedican exclusivamente a su descripción, sino que tienen como motivo central la naturalización del género, de la sexualidad y de la organización social. Desde esta perspectiva, el lenguaje se entiende, por tanto, como un espacio en el que se ejerce violencia simbólica, se reiteran determinadas normas de género y se produce efectos de realidad mediante la repetición. ¿Cuál es nuestra decisión a la hora de acotar el corpus o las expresiones objeto de estudio? Pues fundamentalmente hemos elegido fórmulas que siguen estos tres patrones. Primero, la alta circulación. Segundo, el uso general. Y tercero, la persistencia intergeneracional. Es decir, no vamos a proponer expresiones excepcionales, sino aquellas que persisten y se repiten a diario, son de un uso general, es decir, no nos estamos yendo a un discurso especializado ni a textos propios de fines específicos y, por supuesto, de persistencia intergeneracional, es decir, que provienen, ¿no?, de esa evolución histórica y que se han ido consolidando y que a día de hoy se consideran de autoridad, simplemente por ese peso histórico. Podemos diferenciar dentro de esas expresiones objeto de análisis 5 ejes temáticos. Primero, dentro del bloque 1, heteronormatividad, hablaríamos de expresiones que presentan la pareja binaria hombre-mujer como orden natural, que constituyen complementariedad, división funcional y en muchos casos la legitimación trascendente del vínculo. La identidad femenina, por tanto, aparece definida en términos relacionales y subordinados. Hablamos de cada oveja con su pareja, nacimos el uno para el otro o buena esposa, mejor madre, por ejemplo. Luego tendríamos la regulación de género en el bloque 2. Hablamos de expresiones que regulan el comportamiento considerado adecuado para cada género y funcionan como mecanismos de vigilancia performativa, porque delimitan qué conductas son propias y cuáles constituyen una desviación y, por tanto, una incorrección. Mientras no se te note, eso es de chicos, pórtate como una niña. Es curioso que cuando buscamos directamente en Gemini y le digo pórtate como una niña, directamente me aparece hola, que jugamos a las muñecas, a las escondidas o a hacer pociones mágicas en el jardín. Todo directamente con unos elementos visuales también muy concretos, mientras que si se lo propongo con el hecho de pórtate como un niño,
a Gemini, en este caso la IA, me señala, bueno, hola, mira mi dibujo, es un dinosaurio azul súper grande que come helado. Por tanto, ya no está hablando de cuáles son las conductas que ha de reflejar, en este caso, una niña o un niño, por ejemplo. En el bloque 3 tendríamos la patologización, es decir, expresiones como eso es una fase, ya se le pasará, está confundido o se le va a quitar con el tiempo. Es decir, aunamos expresiones que presentan identidades no normativas, como que, como un error, como una fase o como una confusión. De esta manera la diversidad se reinterpreta como una transitoriedad forzada que nos va a llevar sí o sí posteriormente a una normalidad futura, ¿no? Que neutraliza, por tanto, ese reconocimiento presente. En el grupo ya 4 hablamos de la deslegitimización histórica. Y en este grupo el pasado y la naturaleza se convierten en argumentos. ¿Por qué? Porque la tradición, lo que ya ha ocurrido previamente, se legitima, ¿no?, de manera automática y la historia se transforma en la norma reguladora del presente. Por tanto, lo histórico se presenta como evidencia y tenemos estas cosas antes no existían, siempre ha sido así, es ley de vida. Por último, en el bloque 5 hablaríamos de la subordinación explícita y podemos hablar de esas expresiones que sistematizan jerarquías de manera directa. El hombre es así, quien bien te quiere te hará llorar, en el fondo le gustas, no dramatices, es que te pones histérica, o también esas relacionadas, ¿no?, con tienes suerte de que te ayude o te han comido la cabeza. En estos casos, ¿cuáles son los patrones? Pues esa exención, ¿no?, simbólica de responsabilidad, la justificación en este caso del daño o de otra manera la normalización del sufrimiento y la desacreditación del juicio propio de la mujer. Dentro ya de esas tres dimensiones analíticas, hablamos en primer lugar del nivel cognitivo, con la construcción de marcos de realidad. ¿Qué nos permiten estas expresiones que hemos aunado en esos 5 bloques temáticos? Pues lo primero, activar esquemas culturales sedimentados. Es decir, las unidades fraseológicas propuestas movilizan modelos previos de género que ya están culturalmente disponibles y que están, por supuesto, socialmente legitimados. En segundo lugar, el funcionamiento por presuposición. No se encargan de argumentar la norma, sino que la dan por supuesto. Es decir, lo normativo no aparece como una elección histórica, sino como punto de partida que no puede cuestionarse. A partir de aquí tenemos, por tanto, la conversión de lo contingente, es decir, lo que puede o no puede suceder, como evidente. Si nosotros nos relacionamos de una manera, es porque es el orden natural o el modo de ser simplemente de las cosas. Y por último, con esa delimitación de lo pensable y lo legítimo. Es decir, estas fórmulas que ya hemos señalado definen cuáles son las identidades que resultan coherentes dentro de nuestra sociedad y cuáles aparecen como desviadas o impropias. Dentro del nivel enunciativo hablaríamos de la producción de autoridad discursiva o pragmática, es decir, ¿qué hacemos con estas expresiones? Pues lo primero, borrar al enunciador, es decir, el discurso se despersonaliza, hay una generalización, ¿no?, impersonal, y que no haya sujeto concreto transforma la opinión en verdad colectiva. En segundo lugar, la síntesis sentenciosa, es decir, la brevedad, el paralelismo, el ritmo, condensan esa complejidad social en fórmulas fácilmente memorizables y, por supuesto, claramente reproducibles.
A partir de aquí hablamos también del desplazamiento de la argumentación a la evidencia. Es decir, no hay que justificarlas. Son constataciones obvias que no necesitan demostración. Y por último, el efecto de la naturalización formal. Es decir, el hecho de que se utilicen estas expresiones de forma proverbial generan una apariencia de universalidad y atemporalidad. No permiten respuesta. En cuanto al nivel interactivo, hablamos de la clausura del conflicto y la neutralización de la disconformidad, es decir, interrumpen cualquier tipo de discusión porque redefinen el problema como destino o inevitabilidad, desplazamiento o extensión de la responsabilidad, es decir, el comportamiento jerárquico, la subordinación, en este caso normalmente, ¿no?, de la mujer frente al hombre, se reinterpreta como un rasgo estructural que desactiva la exigencia de cambio. El reencuadre del daño y del malestar, hablamos de que esas situaciones de desigualdad o violencia simbólica son muestra, obviamente reformulada, ¿no?, de afecto, normalidad, exageración, y la invalidación del juicio y la experiencia, en este caso, de la mujer, ¿no?, porque se desacredita mediante etiquetas que la presentan como emocional, manipulada, irracional. ¿Cuáles son las intervenciones que nosotros proponemos en el aula y que ya hemos llevado, por supuesto, a partir de un proyecto que hemos realizado en este curso, ¿no?, dentro de la innovación docente? Pues con situaciones como las siguientes. Primero, identificación de marcos conceptuales y presuposiciones ideológicas. ¿Qué hacemos? Pues a partir de 10-15 expresiones, como los hombres no lloran, eso es una fase, siempre ha sido así. Proponemos que las clasifiquen según el marco conceptual dominante, ya sea heteronormatividad, división jerárquica, regulación conductual, patologización, y expliquen ese presupuesto ideológico subyacente, es decir, qué se da por sentado, qué identidad se considera normativa o qué posición queda en este caso subordinada o excluida. En segundo lugar, a partir de esas unidades, proponemos que tengan que reformularlas con un sujeto explícito y por tanto conviertan esa locución o ese refrán en una opinión. Yo pienso que. Al pasar de la impersonalización del discurso al yo propio, jugamos con la comparación pragmática, que cambia al aparecer un enunciador identificable, si se debilita o no la fuerza normativa, qué papel cumple esa impersonalidad, y hablamos sobre los diferentes mecanismos formales, ¿no?, el borrado de la gente, las cuestiones rítmicas, la apelación o la trascendencia, en este caso la apelación a la tradición o qué trascendencia tiene. Y por último la reescritura crítica y la resignificación discursiva. A partir de esas expresiones proponemos que tengan que ofrecer alternativas. Se elimine el sesgo jerárquico o patológico, se mantenga, si es posible, la misma estructura con ese carácter memorable, que sea luego fácil de aprender, y lo debatimos en clase, ¿no? Tanto los presupuestos que desaparecen, el marco conceptual que se elimina y las posibles resignificaciones de ese refrán, dicho, locución. En definitiva, trabajamos teniendo en cuenta que la fraseología es un dispositivo que sedimenta y transmite modelos de género y jerarquías. ¿Mediante qué? Pues presuposiciones, forma sentenciosa e impersonalidad. Juega un papel muy importante la reiteración porque produce efecto de realidad y por tanto consolida esos marcos normativos. A partir de aquí, ¿qué hacen? Pues clausurar el desacuerdo, desplazar todo tipo de responsabilidad y desacreditar pues, a las interpretaciones disidentes, en este caso ya sean a la mujer o a sexualidades no normativas, y que obviamente se salgan, ¿no?, por tanto, de toda esa heteronormatividad,
Y por último, llevamos, ¿no?, ese análisis al aula y comprobamos la relación entre lenguaje, poder y desigualdad, mediante ejemplos reconocibles y culturalmente consolidados. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.